Vamos a la palabra del Señor. Es muy difícil que pueda predicar todo lo que tengo acá en este bosquejo porque es mucho el contenido, es mucho. Y quiero pedirle al Señor que me dé la capacidad en 2 o 3 domingos poder hablar de este tema importante que durante toda la semana he estado meditando junto con mi esposa. Toda la semana ha sido nuestro diálogo bíblico, teológico, doctrinal, espiritual. Hemos hablado respecto a este tema y he estado escuchando a algunos expositores acerca de lo que es la lucha espiritual. La lucha espiritual. Antes quiero preguntar, ¿quién está por primera vez en Generación Encendida? ¿Alguien está por primera vez? ¿Sí? Levante su manito bien alto, por favor. Ahí también. Le damos un cordial aplauso de bienvenida. Muy bienvenida también. Dios les bendiga. Un aplauso, pero que se note el cariño, eso. Un cálido aplauso de cariño. Muy bienvenidos. Muy bienvenidos. Me alegra ver también hermanos que no veía hace un tiempo. Dios les bendiga mucho. Dios les bendiga. Bien, vamos a la palabra del Señor. Cuando hablamos de lucha espiritual, es como hablar del océano. Es como si yo le dijera, voy a hablar del océano. ¡Wow! Es infinito. O sea, hablar de un tema tan general tenemos que segmentarlo por un subtema. Y quiero enfocarme acerca de las fortalezas que se posicionan en nuestros pensamientos. Fortalezas. Es un término figurado, es un término que usted va a entender en el desarrollo de la palabra acerca de lo que es una idea que provoca el no tener comunión con Dios, el que provoca pecar, el que provoca hundirnos en un sentimiento. Vuelvo a decir, cuando hablo de fortaleza, para que usted me entienda el término figurado, estoy diciendo que es una idea que se posiciona en tus pensamientos, que te inhabilita a tener comunión con Dios, te provoca pecar, y me incluyo, o sea, no es que acá estoy como en un peldaño súper alto, no, también tengo que derribar mis fortalezas, y también la fortaleza que se posiciona en los pensamientos, muchas veces es un sentimiento que te domina y no te deja salir de ahí. Por ejemplo, sentimientos peligrosos extremos, una tristeza, el rencor, la rabia. Es difícil salir de ahí. Hay hermanos psicólogos en medio de nosotros que saben que es muy difícil salir de esos sentimientos extremos. Hay todo un proceso, pero espiritualmente es posible. No sé si los muchachos multimedia tienen para proyectar, ¿sí? Quiero que busquen, por favor, 2 Corintios, lo vamos a leer en la versión NTV. 2 Corintios, capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 3. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Versículo 8. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación
y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. El apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, la segunda carta a los Corintios, lo escribe cerca del año 56 y lo escribe inmediatamente después de la primera carta. A través del colaborador Tito, que le llevaba todo el reporte de lo que ocurría en la iglesia de Corinto, que era una de las iglesias más grandes que Pablo pudo fundar, pero también, así como el tamaño de la iglesia es grande, los problemas que se suscitaron en esa congregación también fueron grandes. Usted ha escuchado ese dicho, cuando los niños son chiquititos, los problemas son chiquititos. Cuando crecen, los problemas grandes. Lo mismo pasa en la familia. Cuando son dos, es pequeño el conflicto, pero cuando empiezan a venir más integrantes a la familia, no estoy diciendo que los hijos sean un problema, pero que nos causan muchas veces algunos conflictos, mientras más crece la familia, más se suscitan situaciones complicadas en todo aspecto. Entonces, cuando Pablo se dirige a ellos en esta segunda carta, Pablo escribe con una ocasión principal. La primera era para dar gracias a los hermanos de Corinto por haber obedecido en algunas instrucciones lo que Pablo quería corregir en la primera carta. Hubieron bastantes anomalías en la primera carta que Pablo tuvo que corregir. Y la segunda fue para defender el apostolado que el Señor le había dado. Esas son las dos razones por las cuales el apóstol Pablo escribe esta segunda carta. Pero Pablo se da cuenta de algo, que no todo estaba resuelto. Habían asuntos que sí ellos habían logrado resolver. Y cuando hablo de esta anomalía, quiero que usted lo entienda, que esta anomalía es sinónimo a fortalezas. Estuve indagando cuántas fortalezas o cuántos problemas o cuántas anomalías tuvo esta iglesia de Corinto. Mínimo, por lo menos las que pude alcanzar a ver, fueron 16 conflictos que tuvo la iglesia de Corinto. 16 conflictos. Es la iglesia donde Pablo más se da el tiempo para corregir y para derribar las fortalezas. Uno dice eran problemas, pero a la luz de la Escritura eran fortalezas. Eran fortalezas. ¿Por qué? Porque todo lo que se opone al Evangelio, todo lo que se opone a la palabra, nosotros a veces lo tildamos como un problema, pero espiritualmente no es solo un problema, es una fortaleza. ¿Alguien me sigue? ¿Entendemos? Todo lo que se opone al Evangelio, todo lo que impide que usted y yo tengamos una comunión con el Señor, eso se llama una fortaleza. De hecho, la palabra griega para fortaleza, no le voy a decir cómo se dice, pero implica o es el sinónimo a una torre con seguridad. La misma palabra para castillo en el griego es fortaleza. Y usted en el tiempo medieval se remontará, sabe que los castillos no eran un edificio como hoy los vemos como un museo, que hay un guardia ahí cuidando para que nadie raye el castillo. No. En aquel tiempo los castillos estaban rodeados de seguridad, de guardias, completamente rodeados. Entonces, cuando Pablo está diciendo que tenemos que derribar toda fortaleza, está diciendo que hay ideas que uno adopta, que comienzan humanamente a ser adoptadas, pero que tienen un trasfondo espiritual. La desobediencia y la rebelión no es solamente una condición y una actitud natural del ser humano. Sí, lo es, pero cuando alguien vive en desobediencia y en rebelión, también junto con ello hay un espíritu que lo está influenciando para potenciar esa actitud. Nosotros, si tuviéramos, como dicen los pentecostales, una vista espiritual de los asuntos anómalos o de las fortalezas,
pudiéramos ver que la mayoría de estos rasgos o estos problemas que uno tiene, la mayoría tienen que ver con una influencia espiritual. Se lo voy a ilustrar de esta manera. Si usted, por ejemplo, tiene una carne, un bistec, un lomo, la carne que usted prefiere, el lomo, usted no cuida del lomo, no lo pone en el refrigerador, lo pone ahí a merced de que venga cualquier bicho. Pasan 2, 3, 4 días. ¿Qué va a pasar con ese lomo que usted lo ve en la carnicería y dice, qué rico ese lomo, me lo imagino en la parrilla invitando al pastor, qué rico ese lomo? Se descompone, ¿cierto? Cambia su estado. ¿Qué bichitos comienzan a llegar? Primero, antes de los gusanos, ¿quiénes aparecen? Las moscas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hemos descuidado el lomo. Tiene un alto valor el lomo, no sé cuánto estará el kilo. 15.000 pesos, gracias. ¿Qué ocurre? Vienen las moscas y se descompone. ¿Por qué? Porque descuidamos la carne, descuidamos algo valioso. ¿Usted sabía que la palabra Belcebú en el original significa el príncipe de las moscas? Apliquémoslo. Si nosotros descuidamos nuestro corazón, descuidamos nuestra vida espiritual y no tenemos el tratamiento que todos requieren, el congregarnos, el leer la palabra, el orar, el tener comunión con los hermanos, ¿qué nos va a pasar? Como el lomo va a estar descuidado, no va a estar en el lugar que corresponde, en Cristo, van a venir, escúchalo bien, van a venir espíritus demoníacos a atormentar, a oprimir. El príncipe de las moscas, Belcebú, él es experto en olfatear la carne que se está descomponiendo. Cuando yo veo los problemas que tiene la iglesia de Corinto, claro, todo comienza con una actitud humana, pero si no se resuelve, se convierte en un gran problema espiritual. En esta hora yo quiero hablar acerca de 16, pero yo sé que no lo voy a lograr, pero por lo menos que alcance unas 5 fortalezas espirituales que el apóstol Pablo tuvo que lidiar con la iglesia de Corinto. 5. Si me alcanza, si ustedes me permiten estar hasta las 5 de la tarde, podría dar las 16. Oh, lo mano entusiasta. Primero, la primera fortaleza que el apóstol Pablo identifica en esta iglesia de Corinto, que se parece a todos nosotros en parte, tiene que ver con las fortalezas de las divisiones y las contiendas. La división y la contienda originalmente para la iglesia de Corinto comenzó con una actitud de hermanos inmaduros en la fe. Cuando Pablo le dice a los corintios, ustedes son inmaduros, ustedes dicen ser de Pablo, de Cefas, de Apolos, ustedes piensan como niños. Todo comienza con una actitud humana, pero si no se logra resolver, se convierte en una fortaleza espiritual. Primero los Corintios 1:10 dice, les ruego pues hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Dónde comienza la unidad? En la mente. En la mente. ¿De dónde vienen los buenos y los malas acciones? Del corazón. Y cuando hablamos de corazón es lo mismo que mente. Entonces Pablo está derribando una fortaleza que los corintios están levantando de sectarismo, de partidismo. Y Pablo, ¿cómo lo derriba? Con una palabra, con una instrucción. La primera fortaleza de ellos que se muestra es división y contienda. ¿Cómo se origina esta fortaleza? Con una actitud normal, aunque no es avalada, con lo que es ser un inmaduro en la fe,
que se abandera con un líder y piensa que si ese líder muere se le termina el evangelio. Hay gente que yo conozco que se le murió el pastor por años que estaba con ese pastor, o el pastor lo trasladan de región y ese hermano se le termina todo el evangelio. O dice, si estuviera ese líder en tal ministerio, yo participaría en ese ministerio. Si ese pastor va a predicar en tal lugar, yo voy, pero si va a otro, yo no voy. Esa fortaleza que se posicionan en la mente hacen que lamentablemente nuestra mirada no esté en Cristo, sino que en las personas. Si hay algo que el enemigo ha venido a hacer, justamente, dice la Escritura, él ha venido a dividir, ha venido a robar, ha venido a quitar. Si hay algo que tenemos que valorar entre nosotros es la unidad. Hermanos, sin unidad no hay un mover glorioso del Espíritu. Sin unidad en un ministerio, el ministerio no va a fluir en edificar la iglesia. La unidad entre los pastores y entre los líderes y entre una iglesia hará que seamos una plataforma. ¿Para qué? Para que el Señor habite en medio de nosotros y Él haga su voluntad. La unidad es fundamental. Si uno de nosotros está contra la unidad, tenga por seguro que lamentablemente se está convirtiendo en un agente de las tinieblas y está colocando pensamientos o ideas en otros. La segunda fortaleza, voy rápido, es el orgullo humano. ¿Sabe lo que pasaba en la iglesia de Corinto? Habían tres tipos de personas. Estaban los griegos, los judíos, estaban los romanos, los helénicos. Entonces, ¿qué pasaba? Que los griegos tenían un alto concepto de ellos. ¿Por qué? Porque filosofaban, porque tenían libros, literatura, tenían mucho conocimiento de varias ciencias, áreas de aquel periodo, y miraban con menosprecio a aquellos que solamente eran judíos o aquellos que eran romanos, que eran más violentos. Entonces había una pugna entre la comunidad. Y por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 3, del 18 al 19, nadie se engaña a sí mismo, porque entre paréntesis las fortalezas se engañan. Si alguno entre ustedes se cree sabio en este siglo, hágase ignorante. Pablo está ocupando una ironía, no es que Pablo quiere que seamos ignorantes, está ocupando una ironía. Para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prenda a los sabios en la astucia de ellos. ¿Cuál es la segunda fortaleza? Es la sabiduría humana. Usted sabía que existen dos tipos de sabiduría, las cuales una o la otra vamos a tomar. El apóstol Santiago lo dice claramente. Existe una sabiduría que es terrenal, que es humana, que se traduce en otras palabras como una sabiduría diabólica. Pablo lo dice, Santiago. Pero existe otro tipo de sabiduría, la cual tiene frutos con paciencia, humildad, la cual viene de Dios. Entonces, ¿cuál es la fortaleza peligrosa que nosotros podemos adoptar en nuestra mente? Es tener toda la cultura de este mundo, toda la sabiduría y la filosofía de este mundo y ponerlo por sobre la sabiduría de Cristo. Mirar la Escritura o mirar a Cristo con el prisma de la psicología, de la sociología, de todas las IAs, de cualquier filosofía, jamás nos encontraremos con Cristo. Todas las ciencias son buenas hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Si cuál es el gran conflicto que tenemos, por ejemplo, nosotros los pastores con los jóvenes que van a la universidad, que los profesores de la universidad, ellos tienen un arsenal de sabiduría humana, humanista, que se los colocan en nuestros jóvenes como muros, como bloques. Y muchos de los jóvenes, y es lamentable lo que digo, no exagero, muchos de los jóvenes no siguen después a Cristo. ¿Por qué? Porque hubo una fortaleza, hubo una idea, hubo una ideología, hubo algo que le colocaron al joven
en la universidad o en el instituto. Pero el problema está que no solamente se suscita esto en los estudios superiores. Lamentablemente, desde que están los chicos en el prekinder, en la educación más básica, ya los profesores, no todos, no quiero generalizar, pero el adoctrinamiento y la ideología de muchos docentes es transmitir más sus ideas que el contenido de un ramo. Esa es la realidad. Por eso es peligroso y a la vez debiéramos estar atentos quienes tenemos hijos en la etapa de educación. ¿Por qué? Porque lamentablemente todos los días a ellos le están colocando un ladrillo en la cabeza, escúchalo bien, un ladrillo en la cabeza. ¿Para qué? Para que no crean en Jesús. Hablaba con una joven que estudia en la universidad, ella estudia trabajo social, y el profesor abiertamente, echándose por el bolsillo la ley de la no discriminación, el profesor burlándose públicamente de aquellos que creen en Dios, burlándose del Evangelio. O sea, por lo menos antes era solapado el asunto, pero hoy no. Ya el asunto ya te ponen el ladrillo abiertamente en la mente de los jóvenes. Y esta joven me decía, pastor, ¿sabe qué? No tengo ganas de ir a la universidad porque es tanta la lucha, es tanta la opresión que tengo. Debiéramos abrir nuestros ojos. ¿Por qué? Porque estamos expuestos a ladrillos que este mundo nos tira y nosotros debiéramos no permitir que se conviertan en una fortaleza. La pregunta es, ¿usted va a vivir con la sabiduría de este mundo, con los parámetros de la sabiduría de este mundo, la cual es humana, terrenal y diabólica, o va a vivir con la sabiduría que viene de parte de Dios? Debemos tomar una decisión. Mira, la Biblia dice, el escritor a los hebreos, que Moisés fue educado en las mejores universidades de Egipto. Fue educado con los valores de Egipto. Pero cuando el Señor llamó a Moisés, dice que por la fe Moisés rehusó a todo lo que Egipto le había dado. ¿Para qué? Para seguir y para obedecer al Señor. Por la fe Moisés determinó. Él tenía toda la filosofía y la ideología, el sistema de Egipto contra Dios. Pero dice, por la fe, él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. O sea, el estatus muchas veces se va a convertir también en una fortaleza para que otros no te miren con desprecio. Amado hermano, no es que yo esté en contra de que usted vaya a la universidad, de que usted sea un profesional, de que usted sea un buen ingeniero, un competente psicólogo, Por favor, lleguemos a toda esa esfera, pero tengamos la determinación de Moisés. Yo rehúso el sistema de Egipto. Yo lo rehúso. ¿Por qué? Porque esos son antivalores y en ellos opera, escúchelo bien, el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo. A eso se le llama la fortaleza del orgullo humano. Ahora, todo esto comienza, vuelvo a decir, desde una actitud humana, pero si no lo vencemos, se convierte en una fortaleza espiritual. ¿Usted sabe qué es lo que es la apostasía? Abandonar la fe. Yo conozco gente apóstata. ¿Y sabe por dónde generalmente viene la apostasía en este periodo, en este siglo? No viene porque se cambiaron de religión. No es que eran evangélicos y se fueron a los para de engrupir o para de sufrir. No es que se fueron ahí. La mayoría de los apóstatas que conozco es porque comenzaron a alimentarse de la sabiduría de este mundo. Dejaron de comer la sabiduría que viene de lo alto y después abandonan a Cristo. La mayoría empieza intelectualmente a carcomer
los fundamentos que tuviste desde la niñez hasta convertirse en una fortaleza. Amado hermano, todo comienza con una actitud natural humana. Pero como el lomo se nos queda a merced, vienen las moscas e infectan el lomo, infectan el corazón. Yo le pido al Señor que descubramos cuáles son las fortalezas que tú y yo debemos derribar. Debemos derribar. La tercera fortaleza es la naturalización de la inmoralidad. Estoy hablando de todo lo que pasaba en la iglesia de Corinto. Te van a decir, Pastor Copuchento, ¿qué se mete en otra iglesia sabiendo los problemas? Es que todas estas cosas pasan en todos lados, hermano. Naturalizar la inmoralidad. Primero los Corintios 5, del 1 al 2. ¿Qué ocurría? Había un problema, y yo le llamo problema, pero era una fortaleza, que uno de los miembros de la iglesia de Corinto tenía una relación de incesto con su madrastra. ¿Y cuál era el problema? Que los hermanos de Corinto lo naturalizaron. Para ellos era normal. ¿Por qué era normal? Porque Corinto era una región con bastante inmoralidad. Había un templo dedicado a la inmoralidad. ¿Sabe cuántas sacerdotisas, entre comillas sacerdotisas, que eran prostitutas, estaban dedicadas a las orgías en Corinto? Más de 100 sacerdotisas. Cuando los que venían de otros lugares y navegaban y llegaban al puerto de Corinto, ellos tenían un término peyorativo, decían, vamos a corientizar. ¿Sabe lo que significaba para ellos? Vamos a corientizar, vamos a tener inmoralidad, vamos a fornicar. O sea, la provincia, la región estaba estigmatizada. Por ahí quiero hacer un paréntesis teológico. Por ahí que también en Primera los Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo habla acerca del velo de la mujer. Usted seguramente sabe del tema, ¿cierto? Hay iglesia, y la respeto, no estoy de acuerdo, que las hermanas se ponen cuando oran, ¿cierto? Se ponen el velito, ¿cierto? Y cuando dejan de orar, se lo sacan. Entonces algunos dicen, no, es que es el velo que representa que están bajo autoridad. Respeto todas las formas, pero Pablo no está diciendo eso. ¿Sabe por qué las mujeres se ponían velo en aquel tiempo? Porque las sacerdotisas que estaban dedicadas a la fornicación, todas estaban rapadas. Entonces cuando se convertían al Señor, para que hubiera una diferencia visual, ¿qué le ponían? El velo. ¿Para qué? Para que hubiera una distinción de que eran mujeres piadosas del Señor. No tiene nada que ver, hermano, con la autoridad, que la cosa aquí, que la cosa allá. Con todo respeto, menos tradición en la iglesia y más correcta interpretación de la Escritura. Amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. Quiero leerlo. De cierto se oye que hay entre ustedes fornicación. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted conoce alguna iglesia donde no haya fornicación? No. Lamentablemente, hermano, se da la fornicación. Ahora, al decir esto no es que diga, como hay no. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. La palabra fornicación, escúchelo bien, la palabra griega pornea o fornea, no es solamente tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Es una inmoralidad. La palabra significa inmoralidad. Y no solamente sexual, en todo tipo. La palabra inmoral es una palabra genérica, abunda en todo aspecto. Alguien que golpea a su esposa es un inmoral, ¿o no? No es solamente un tema sexual. Pero acá, en el contexto, está hablando de que había un problema. Había fornicación, y tal fornicación, Pablo dice, la cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, lo que estaba ocurriendo dentro de la iglesia era tan escandaloso que ese escándalo no era ni común en la gente de afuera. Tanto que alguno tiene a la mujer de su padre y ustedes están
envanecidos. Y aquí hago el punto. ¿Cuál es la fortaleza que puede estar en un creyente? Que la fornicación sea normal y se posicione como una fortaleza en la mente de alguien que es inmoral. A mí me preocupa, hermanos. He escuchado a algunos, hasta líderes, pastores, que dicen, bueno, tal como la carne es débil, el Señor sabe. ¿Qué sabe? Hermanos, la fornicación es un pecado grave. Peca contra su propio cuerpo y peca contra el Señor y peca contra la persona. Dice, ¿no debierais más bien haberlo lamentado para que fuese quitado de en medio de usted el que cometió tal acción? En otras palabras, Pablo está diciendo, a este se le requiere disciplina. Pero ¿cuál es el problema? Que hay gente que dice, no, es que no me puedo meter en la vida íntima de la gente. Mira, hermano, es verdad, nosotros como pastores no estamos autorizados a meternos en su vida privada, pero si usted es miembro de nuestra congregación, por la autoridad que el Señor nos confiere, tenemos toda la potestad para preguntarle si usted está guardándose para el Señor con su novia y con su novio y con su esposa y con su esposo. ¿Cuándo? Cuando vemos algún tipo de sospecha. Y no porque me quiera meter en su vida privada, no, porque la Biblia dice que yo no tengo que envanecerme, no tengo que naturalizarlo, tengo que intervenir, tengo que estorbarlos. Samuel tenía 2 hijos, fornicaban a la puerta del templo. Perdón, Isaí creo que era, me corrigen por favor, Isaí. Y el Señor reprendió a Isaí. ¿Y sabe lo que le dijo? Tú no lo estorbas. Tú no lo estorbas. Amado hermano, el problema está que cuando no estorbamos la inmoralidad y lo naturalizamos, se convierte en una fortaleza espiritual. Mire, le voy a hablar a los padres. Yo sé que esta palabra, hermano, no está muy... Es como la harina tostada a cuchara parada, que te cuesta sacar. La fornicación se da, escúchelo bien, a través de redes sociales. Mire, yo le voy a decir algo. ¿Usted tiene TikTok? ¿Escuché una voz celestial? No. Gloria a Dios por eso. Celestiales. Mire, le voy a dar un tips. Si usted tiene TikTok y lo tiene en la configuración pública, estoy seguro que usted va a hacer zapping así 2 veces, no sé cómo será, zapping. Mirar, ocio, más de 3 le va a aparecer inmediatamente una imagen inmoral. Si usted tiene TikTok, no digo que vote este aparato que es del diablo, no, póngalo privado. Si usted lo pone público, usted va a estar expuesto, y le hablo a los jóvenes, a todos. No lo ponga público, póngalo privado. No te estoy hablando de los caballos del Apocalipsis, no estoy hablando de temas terrenales, pero que afectan el espíritu. Tenga cuidado, porque lo que más abunda en las redes sociales es inmoralidad y la esoteriología. Lo que más abunda. ¿Usted tiene hijos grandes? Le hablo a los papás. 15, jóvenes de 16, ¿están pololeando sus hijos? ¿Están de novio? ¿Usted permite que sus hijos se vayan al dormitorio, se cierre su hijo con la polola, su hija con el pololo, que se cierren en el dormitorio? ¿Usted lo permite? Si usted lo permite, está permitiendo que se convierta su casa en un lugar donde hay fornicación. Y usted dice, pero pastor, ¿cómo tan exagerado? Yo no creo que estén jugando Pac-Man, hermano. Basta solamente 30 minutos y es un peligro. Sacerdote Eli, sí. Son unos tips
Pero ¿cuál es el problema de la iglesia acá y de los hermanos que estaban a cargo de esta congregación? Naturalizaron la fornicación. Y cuando Pablo habla en 2 Corintios capítulo 10, del 4 en adelante, cuando habla de derribar fortaleza, uno tiene que entender el contexto, el hilo conductor. Es verdad, hermano, que se aplica en toda área, pero cuando uno lee un versículo tiene que leer el contexto. ¿Por qué Pablo está hablando de fortalezas? También este problema se suscitó en una cuarta fortaleza que tiene que ver con el no saber resolver conflicto entre los hermanos. Tanto así que los hermanos de Corinto no tenían la sabiduría, ni la mansedumbre, ni la humildad, ni el pedir consejo al pastor. No, ¿qué es lo que hacían? A tribunales. ¿Cuántas fortalezas están en la mente de muchos creyentes por problemas que no resolvieron a la buena y se van a tribunales? Con esto no estoy diciendo que uno no pueda demandar, denunciar y que esto te lleve obviamente a resolver en tribunales. Hay situaciones que hay que hacerlo. Pero hay otros asuntos que debiéramos evitarlo. Pablo le dice a los hermanos ahí, en 1 Corintios 6, del 5 al 6, para vergüenza lo digo, porque cuando hay una fortaleza, avergüenza la fortaleza. Pues no hay entre ustedes sabios, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitean juicio, y esto es ante los incrédulos. Yo creo, hermano, que podemos resolver los asuntos entre nosotros y no es necesario que lleguemos a tribunales. Pero hay casos extremos que sí, y lo respeto, que a veces tienen que ir a tribunales cuando entre ambas partes no llegan a un acuerdo. ¿Cómo se llama esa fortaleza? Esa fortaleza se llama la incapacidad de resolver asuntos interpersonales. Te evitas pagarle un abogado, te evita el mal rato. Ahora, no estoy diciendo que hay asuntos que no tengas que denunciar. El abuso, por ejemplo, tienes que denunciarlo. Hay asuntos graves que tú tienes que poner una constancia, una denuncia en Carabineros, tienes que hacerlo. Una vez me acuerdo que llegó una hermana con los ojos morados, hermano. ¿Qué te pasó? Me pegó mi esposo. Inmediatamente fuimos a poner constancia en Carabineros y fui como testigo de esa denuncia. Hay asuntos que obviamente tienen que ponerse en constancia, pero instamos a la hermana a resolver su problema con el esposo. La quinta fortaleza que veo acá era la promiscuidad. No solamente era un problema que uno estaba con la madrastra. Uy, usted venció el pastor Cagüinero, todos los cagüines que nos vino a contar. Todos los problemas que tiene esta iglesia de Corinto, hermano. Cuando Pablo habla en 1 Corintios capítulo 7, Pablo se dirige a los casados y a los solteros. A los casados y a los solteros. ¿Qué pasaba en el contexto cultural histórico? Había bastante fornicación. Habían 100 sacerdotisas inmorales esperando que llegaran los hombres. Entonces muchos de estos ex inmorales llegaban a la iglesia, pero todavía le quedaba un residuo, porque esto no es de la noche a la mañana. Es verdad que somos nueva criatura en Cristo. Es verdad que todas las cosas viejas pasaron, pero Dios tiene que hacer un trabajo en el alma, en la mente. En algunos es así, instantáneo, en un segundo, pero en otros es un proceso. Entonces, ¿qué pasó? Llegaron estos ex inmorales y otros que tal vez no iban al santuario de las sacerdotisas rameras. Disculpen las palabras tal vez muy fuertes, pero es el castellano. ¿Y qué pasaba? Que Pablo tiene que decirle a los hombres, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, cada uno tenga su propio marido. O sea, Pablo está ordenando, cásense. Pablo le dice a los jóvenes o a los no jóvenes que tenían una relación de noviazgo, aunque no, la palabra no aparece noviazgo,
Pablo dice, mira, si se están quemando, mejor cásense. Pero Pablo tiene que derribar todas esas fortalezas que vienen de la cultura de este mundo. Si el problema está, hermano, cuando nosotros permitimos que todas las ideas del mundo las tratamos de acomodar con la Escritura, jamás. ¿Usted podrá mezclar el agua con el aceite? No. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Pablo le habla a los esposos y a las esposas y les dice en 1 Corintios capítulo 7, habla de la intimidad sexual y dice que el hombre como la mujer deben asumir su deber conyugal. Y no tiene que negarse la mujer a su esposo, ni el esposo debe negarse a la esposa. Está hablando en el contexto de la relación íntima. Ahora, ¿qué pasa si un creyente, un hermano, por un capricho, escúchalo bien, por un capricho se niega a su esposa, a su esposo? ¿Sabe lo que se levanta? Una fortaleza. Una fortaleza que divide de a poco al hombre con su esposa y a la esposa con su esposo. Pablo es tan claro en decir que los que se niegan le dan lugar a la tentación y al diablo. Si se da cuenta, todas las fortalezas, escúchalo bien, todas las fortalezas, si no se derriban, se le da lugar a la tentación y al diablo. Todo comienza con el lomito que está bonito, lo descuidamos, pasan los días, se descompone. Sé, hermano, que estoy hablando temas muy íntimos, candentes. Yo sé que algunos estamos tragando ahí saliva, ¿cierto? Pero que nadie le esté pegando el codazo a la esposa ni... Sí, porque algunos hermanos van con la Biblia en el momento de... ¡Ya, po! Yo en la cabeza. Sí, bueno, en la cabeza. No es la forma, hermano, por favor, no es la forma, ¿ya? Pablo habla, dice, salvo, si no pueden estar juntos, es por un consentimiento. Pablo es muy espiritual, dice, por la oración. Pero también se puede aplicar, por ejemplo, si la hermana está enferma o está muy cansada, pero no ese típico dolor de cabeza de siempre. Sí, podemos decir, tantas consejerías que uno ha tenido. Y yo digo, ¿será un virus que anda? A todas les duele la cabeza. Tomémoslo, hermano, con la gracia del Señor. Pero Pablo también le habla a los solteros. Y yo aquí veo bastantes solteros. Pablo da 2 consejos a los solteros. Hay consejos que usted debe tomarlo sí o sí. Si usted está soltero o está tal vez divorciado, está en un estado de divorcio como estar soltero, Pablo dice, a ver, y aquí vamos a ser bien directo como Pablo. Si por la gracia de Dios alguien tiene el don de continencia, dedíquese al Señor. Porque dice la Biblia que los solteros tienen una sola dedicación, el tiempo completo al Señor. Yo conozco hermanos que tienen el don de continencia, sí. No le afecta, bueno, según lo que dice, yo no sé. Pero no les problema, para ellos es de felicidad estar solo o solas. Pero Pablo también dice que aquellos que no tienen ese don, Pablo sugiere que mejor que se casen. ¿Por qué? Porque lamentablemente usted humanamente no va a poder derribar la fortaleza de un deseo natural de tener a un hombre y a una mujer en el marco del matrimonio. Un consejo a varios solteros que están acá. Yo no quiero que seamos las carmelitas de pies descalzos acá en la iglesia, todas solteras. No, yo quisiera que puedan casarse la mayoría. Ni los carmelitos de pies descalzos tampoco. Pero mire, le voy a dar un tip. Con mi esposa hemos estado
Uno de los temas que hablamos con mi esposa esta semana fue lucha espiritual, matrimonio, solteros. Y con mi esposa a veces, ¿sabe lo que hacemos? Decimos, ¿y si el lucho con la lucha? ¿Tú crees? Yo creo que podría ser, ¿cierto? Pero mira, escúchalo bien, entre el chiste y entre el humor, muchas veces el Espíritu Santo da testimonio con quién tú podrías estar. Le hablo a los solteros, ¿no? Y sabe que muchas veces Dios nos guía. Y no es que uno quiera armar las parejas, no. Es porque a veces las parejas, hermanos, están tan así anclados que no se atreven a nada. Los hermanos solteros me refiero, anclados, pero dile una cerrada de ojos, por lo menos. Algo. Atrévete. Pero aquí tenemos gente tan espiritual. Estoy orando, pastor, esperando en el Señor. Está bien, hay que orar, hay que esperar en el Señor. Un Super 8 por último, hace algo, hermano. Atrévete. Hermano, yo sé que hay que tomarlo con humor, pero si usted no considera, usted tiene que saber cuál es su condición. Ore. Mire, este es el consejo que yo le doy a los novios, a los que todavía no están de novio. Tenga una amistad larga, un noviazgo muy corto y un matrimonio para toda la vida. Ese es el consejo que le doy. Va a evitar tener una fortaleza. ¿Por qué noviazgo corto? Porque es muy difícil, no digo que imposible, es muy difícil que un noviazgo lleve 5 años absteniéndose. Es muy difícil. No me diga aquí, no me ponga la cara aquí del Padre Hurtado, de la Sor Teresa. No. Hermano, la tentación está. Y el deseo natural de tener una relación con su novio y un novio, es normal tener ese sentimiento. Lo que no es normal es codiciar con lujuria y tener fornicación. Eso no es normal. ¿Estamos de acuerdo? La octava fortaleza tiene que ver con el egoísmo financiero. El egoísmo financiero que se da en el hogar y que se da en la obra del Señor. Primero los Corintios 9, del 7 al 11. ¿Sabe por qué a Pablo lo estaban cuestionando? Por varias cosas, pero entre ellos cuestionamiento es que a Pablo le estaban diciendo que él no tenía derecho como apóstol de tener un sustento de la iglesia. Como mucha gente que está contra el sustento de los pastores. ¿Y sabe por qué? Porque muchos pastores han tenido lamentablemente la culpa. Porque se han enriquecido de la iglesia y eso no debiera ser así. Un pastor debiera tener un sueldo fijo, un sueldo ético. ¿Para qué? Para vivir tranquilo. Pero ¿cuál es el problema? Que al apóstol Pablo lo estaban cuestionando por su vida apostólica y Pablo decía, yo tengo derecho como apóstol a tener sustento. Pablo lo decía. En aquel tiempo la forma no era los diezmos, eran las ofrendas. Eran las ofrendas. Pero el principio del diezmo sigue vigente. ¿Por qué? Porque los levitas y los sacerdotes estaban dedicados completamente a la obra del Señor. Y ellos recibían el sustento de los diezmos. ¿Para qué? Para tener un lugar, para tener comida. El principio es el mismo. La forma cambia en el Nuevo Testamento. Nosotros seguimos ocupando el término diezmo, pero puede ser una ofrenda, puede ser como usted estime en su corazón. Pero ¿sabe cuál es la fortaleza que se suscita en muchos creyentes? No dan ningún tipo de ofrenda ministerial o diezmo a sus pastores o a los pastores o a los ministros de la palabra. Y eso es una fortaleza que se pone en la mente. Dice, no estamos en el tiempo del Antiguo Testamento, no hay que diezmar, pero dé una ofrenda
reconozca a su pastor, dé una ofrenda misionera, dé una ofrenda voluntaria, póngale, no importa que diga el sobre diezmo, pero ponga ahí, reconozca que hay pastores acá, que hay ministros, que hay misioneros. Por favor, sea generoso con la obra de Dios, no sea mezquino. Sí. Primero los Corintios capítulo 9, Pablo habla de este tema. Versículo 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Pablo estaba a cargo de una viña. Pablo estaba cuidando las ovejas. Pablo está hablando en tercera persona diciendo, ¿acaso no tengo derecho de comer la uva de la viña? ¿Acaso no tengo el derecho de tomar la leche de las ovejas que cuido? Pablo está diciendo que la labor de un pastor es el trabajo en la obra y los hermanos de la obra tienen que tenerle un sustento a los pastores. Es un mandamiento, el que anuncia el evangelio, viva del evangelio. Lea primero los Corintios capítulo 9. Si usted de la idea dice, no, el pastor debería ir a trabajar, ¿y acaso qué? Acá estamos en un hobby. Hablo por mi persona. Si usted dice, el pastor debería ir a trabajar, hermano, yo dejé un trabajo para dedicarme a trabajar para ustedes. Es mi trabajo. Ahora, no le estoy exigiendo que usted me dé leche y me dé uva. Pero si usted no lo hace, no se complique, que yo no lo voy a llamar como, hola, buenas tardes, le llamo de la iglesia Generación Encendida. ¿Usted quiere pactar? No. Usted y yo vamos a tener que rendir una cuenta al Señor porque es nuestro deber sustentar a los ministros del Señor. Es un deber, el principio está. ¿Por qué muchos misioneros abortan la misión? Porque la iglesia local o su corporación les deja de dar la leche y la uva a hombres y mujeres que se desgastan por las viñas de otras naciones, por las ovejas de otras naciones. Y la iglesia, lamentablemente, cuando tiene una fortaleza en su mente llamada mezquindad, lamentablemente el reino de Dios retrocede. Pero en Generación Encendida ese muro no lo tenemos. Por la fe hemos visto la generosidad de los hermanos sin nunca manipularles, sin nunca exigirles. Es el Espíritu Santo que ha puesto en nosotros el ser generoso, el poder apoyar la obra allá en Ucrania, en Perú, en India, en Nepal, en Bután y en todo lugar. Ha sido porque hemos derribado la fortaleza de la mezquindad. Yo sé que todos estos temas, hermanos, casi nadie lo habla. Pero tenemos que derribar las fortalezas. Sigo leyendo, versículo 8. ¿Digo esto solo como hombre? Pablo lo está diciendo como hombre, no. La ley del Antiguo Testamento ya estaba este principio. ¿No dice también la ley? ¿Se da cuenta que el principio de la ley está vigente en el Nuevo Testamento? Está vigente el principio. La forma es diferente. El principio es el mismo. Diga conmigo, el principio es el mismo. La forma es diferente. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Imagínese que usted tiene un pastor, y le hablo a los hermanos de otras congregaciones, que quiere que lo visite, que le enseñe, que lo pastoree, que le guíe. Y no solamente hablo por mí, entiéndase, no es que yo quiera pedirle algo a usted ahora, entienda el espíritu como lo estoy diciendo. Yo represento a muchos pastores que quieren que el pastor haga para allá, para acá, para acá, y fuéramos como bueyes. Y los bueyes necesitan tirar con fuerza la carreta, hacer surcos, hacer el camino para que vaya el agricultor y siembre la semilla y tener al buey
¿cómo se dice? Hocico o boca. No me mira a mí como tener el hocico del buey cerrada para que no tome agua y para que no coma. Ahora, yo sé que lamentablemente esta fortaleza en el tema económico se ha dado no por bueyes que están en la obra, escúchelo bien, por buitres que disfrazados de pastores se comen y le chupan la última sangre que le queda a las ovejas. Y muchas veces yo he tenido que defender mi pastorado por causa de las anomalías de falsos profetas y pastores que aparecen en la tribuna de los matinales, estafando gente. Y no lo digo porque yo sea el súper espiritual y el mejor pastor del mundo, no. Pero han sido 13 años que el Señor nos ha guardado con mi esposa. Y la iglesia, como dijo el apóstol Pablo a los Corintios, vosotros sois el sello de mi ministerio. Yo no tengo que estar tanto defendiéndome. Me han acusado de tantas cuestiones porque alguien que está en el pastorado, en el ministerio, los pastores que están acá podrán decir, cuando tú estás en primera línea, el enemigo siempre te va a querer difamar al apóstol Pablo. Hermano, yo no le llego ni al talón al apóstol Pablo, hermanos. Si al apóstol Pablo le cuestionaban que él tenía el derecho de tener un sustento, a nosotros también nos cuestionan. Por todo, hermano, por todo. Pero no importa, sé que es parte del precio. Pero como un día le dije a Cindy y a algunos hermanos, nosotros estamos contentos y felices con Generación Encendida en Jesucristo. Yo puedo dar testimonio que es una iglesia que ama al Señor y nos han amado y nos han respetado de verdad. Estoy contento. ¿Por qué les digo? A veces converso con otros pastores, puras quejas así, no, estos hermanos me tienen hasta aquí, no. La verdad es que yo espero no llegar a esa etapa. Pero para que no llegue a esa etapa también, dice la Biblia, el escritor a los Hebreos, obedezcan a sus pastores, para que ellos cuando tengan que velar no lo hagan quejándose. Ambos ponemos de nuestra parte, oveja y pastor. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Sigo leyendo. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Claro. ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros, escúchenlo bien, si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, ¿es gran cosa si cosechamos de ustedes lo material? No, pues hermano. ¿Sabe lo lindo cuando usted lo hace de corazón? Hace un tiempo atrás, con el hermano Luis cambiamos, iba a decir la Constitución, no es la Constitución, pero algunos conceptos de nuestra iglesia. Porque toda la iglesia generalmente para ser parte de un ministerio, ¿qué es lo que uno le dice al hermano? Usted tiene que cumplir estos, dígalo fuerte, ya requisitos. Y un día el Espíritu Santo nos habló a mí, al hermano Luis y a mi esposa. Dijimos, es que el problema, ¿cuál es el problema del requisito? El problema está que la gente lo hace aun cuando su corazón no quiere hacerlo, pero lo hace para poder cantar, para poder tocar el instrumento, para poder estar en un cargo. Lo hace porque el requisito, ¿cuál es? Llegar temprano, traer sus diezmos, tener un buen testimonio. Lo hace como requisito. Pero lamentablemente muchas veces el requisito está tan disociado del concepto que a mí me gusta, la cualidad. ¿Cuál es la diferencia del requisito con la cualidad? La cualidad es justamente, te brota. Y es mucho mejor tener cualidad que cumplir requisito a la fuerza. A muestra un botón. Hermano, usted no va a tocar más la batería porque, no sé, cualquier cosa. No lo digo por Nason. Todavía está ahí Nason. Entonces, ¿qué pasa? Esto se da siempre. El baterista, para estar ahí,
Llegaba puntualmente a las 9 de la mañana, daba sus diezmos, estaba conectado en la oración, participaba de los discipulados, pero como ya Nason o cualquier otro hermano, no es tu caso, lo sacamos de la batería, empieza a llegar tarde al culto, no diezma, no ora, no está en el discipulado, raya para la suma. ¿Qué es lo que es eso? ¿Qué es lo que hizo él? Cualquier baterista. Cumplió un requisito. ¿Para qué? Para mantener el cargo, como el trabajo, ¿cierto? Pero la cualidad, ¿cuál es? No sigo tocando la batería, sigo llegando temprano, sigo estando en el discipulado, sirvo a mis hermanos, me sigo congregando, aunque no esté cantando, aunque no toque la guitarra, aunque no haga esto, otro, tengo una cualidad por sobre el requisito. ¿Sabe cómo se llama eso? Fruto del Espíritu. Denle un aplauso al Señor. Dígame que no pasa eso en todos lados. Pasa en todos lados. Creo que hasta aquí llego, hermano, porque me quedan más. Termino este punto 8 de las fortalezas que tenemos que derribar, que tiene que ver con el egoísmo financiero. Segunda a los Corintios 8:7, por favor. Tenemos que derribar esta fortaleza de la mezquindad. Generalmente, escúchelo bien, la mezquindad está asociada a la falta de fe y a la falta de amor. Si alguien dice, no, yo amo al Señor, pero es así, no lo ama. Si alguien no da porque tiene miedo a quedar más corto el fin de mes o durante el mes, le falta fe. ¿Sabe cuál fue la ofrenda que el Señor destacó? Habían dos personas, dos hermanos, Caín y Abel. Los dos entregaron ofrenda, pero ¿cuál fue la ofrenda que el Señor dio testimonio y le agradó? ¿Cuál fue? Y dice el escritor del libro a los Hebreos, por la fe, dice, Abel ofreció más excelente sacrificio que la de Caín. Segunda a los Corintios 8:7. Por tanto, como en todo abundan ustedes, ¿cuáles eran las cualidades o las riquezas de los corintios? Dones espirituales. Era una iglesia carismática, pentecostal, por decirlo así. Por tanto, como en todo abundan en fe, en palabra, en conocimiento, claro, estaba lleno de griego ahí, y en toda solicitud, y en vuestro amor para nosotros abunden también en esta obra de gracia. ¿Cuál era la obra de gracia en la cual ellos no estaban abundando? En el contexto, en esto. O sea, los hermanos eran buenos para hablar en lenguas, malos para ofrendar. Sí. Buenos para profetizar, pero mezquinos. Pablo dice, abunden ustedes en esta gracia también. ¿Y sabe con qué iglesia Pablo compara a los corintios? En el capítulo 8, en el contexto, con la iglesia de Macedonia. Ellos eran una iglesia pobre, literalmente pobre, en el sentido que no tenían dinero, una pobreza extrema. Lea 2 Corintios capítulo 8. ¿Sabe lo que ellos decían a Pablo? Por favor, Pablo, permítenos dar. Porque para ellos no era un problema, era una honra, era un deleite. Este es la octava fortaleza que tenemos que derribar. Voy a recapitular como buen sermón homilético. ¿Cuál es la primera fortaleza que tenemos que derribar? Las divisiones, la contienda. Yo no quiero que nadie aquí se abandere diciendo, no, yo soy del hermano Luis porque no hay nadie como mi maestro Luis.
No, el pastor Carlos, yo sueño con las misiones, pastor Carlos. Pastor Sergio, no, pastor Sergio, evangelista, me gusta la calle. No. Pastor Elías, me gusta el pastor de más experiencia. Cuidado, somos todos miembros de un solo cuerpo. Somos todos bendecidos con los pastores que tenemos acá, con los diáconos, con los líderes. Todos nos bendicen y todos nos bendecimos. Eso hará que derribemos fortaleza, que no haya división. La segunda fortaleza, el orgullo humano. Aunque usted tenga todo el conocimiento, sea el mejor profesional, un hombre, tenga un doctorado en esto otro, usted no viva bajo los parámetros del sistema de este mundo. Este es el único parámetro que nosotros tenemos que adoptar. Sabiduría de lo alto, palabra del Señor. No mezcle el agua con el aceite. La tercera fortaleza que tenemos que derribar: no podemos naturalizar la inmoralidad. No tenemos que permitirla en nuestra casa, ni en la iglesia, ni en ningún lugar. Principalmente comenzando por nosotros. Por nosotros. Cuidado con las redes sociales. La cuarta fortaleza, la incapacidad de resolver los problemas interpersonales. Hermano, si tu hermano no te oye, toma a un testigo. Y si no, dilo a la iglesia. ¿Se da cuenta que la Escritura da parámetros para resolver los problemas? ¿Cuál es el problema? Que la gente no derriba esa fortaleza. Mírame, que justo acá. Señor, quiero terminar, pero tú no me lo permites. ¿Cuánta gente sale de iglesia enojado con la fortaleza de enojo? No quiero ver a ese hermano. Y se va a la otra iglesia. ¿Y usted cree que se le va a caer la fortaleza cuando se cambia de iglesia? ¿Sabe qué le va a pasar a las personas que son conflictivas, que andan peleando, que andan... van a tener el mismo patrón en otros lugares? Van a seguir. La Biblia da directrices cómo resolver tus problemas, tus conflictos. Nadie debiera irse de una iglesia por tener el roce con un hermano. Nadie. Todo se resuelve. Derribo esa fortaleza. Quinta fortaleza, la promiscuidad. Los esposos tengan una sola esposa y la esposa un solo esposo. Los solteros, si no tienen el don de continencia, cásense, busquen a una esposa, un esposo. Conflicto en el matrimonio. Hermana, hermano, no se niegue a su esposa y a su esposa, no se niegue. La mujer tiene potestad sobre el hombre y el hombre tiene potestad sobre la mujer. No le dé lugar al diablo ni a la tentación, hermano. La intimidad es una bendición en el marco del matrimonio. No se niegue. Y el octavo, el séptimo, no era octavo, sexto, el egoísmo financiero. Bueno, yo sé que lo que he hablado hoy día, yo sé en mi espíritu que se está quebrando varios de los muros que lamentablemente no hemos resuelto y no hemos derribado. Pablo que dice, derribando. Usted tiene que derribarlo en el nombre del Señor. Usted tiene que determinar, yo derribo estos muros que tengo en mi mente. Póngase en pie, por favor.